Hola, ¿cómo están? Soy Rubén Lara, soy magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy tengo la oportunidad, que agradezco mucho, de platicar con ustedes en relación con una temática que tristemente sigue siendo vigente y sigue estando presente en los procesos político-electorales como el que estamos viviendo y que es algo que resulta imperioso atender y erradicar. Me refiero en concreto a la violencia política por razón de género contra las mujeres. En los siguientes minutos voy a intentar compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con esta temática, desde luego de manera fundamental a partir de algunas acciones que se han implementado y de algunos criterios que se han ido construyendo en sede jurisdiccional con la finalidad de garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito político electoral. Y para hacerlo me parece que es muy importante entender, ¿no? Dónde o cómo se inserta este tema, esta temática, dentro de un aspecto que a mí me parece que es más amplio y que se convierte en la finalidad última, ¿no? De lo que se está haciendo en relación con las mujeres. Lo que se busca, lo que quiero decir es esto, lo que se busca es garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, en este caso en el ámbito político electoral, y para ello en un primer momento fue necesario garantizar o asegurar la participación de las mujeres en este ámbito político electoral, y una vez asegurada esta participación, pues lo que se está trabajando es garantizar que sea en términos de una libertad absoluta y que esta libertad absoluta desde luego evite o rechace cualquier fórmula que pueda implicar violencia en su contra y que pueda afectar el desarrollo de sus derechos político-electorales o su participación en aquellos asuntos o procesos comiciales o en el desarrollo de algún cargo de elección para el cual hayan sido escogidas, ¿no? Un poco para perfilar mi intervención, insisto en esta lógica, ¿no? O sea, todo esto como un par de elementos encaminados a buscar la igualdad sustantiva. Yo quisiera primero señalar o hacer alguna referencia breve en relación con esta idea de participación que ya les comentaba. Lo primero que quisiera destacar, bueno, no necesito ocuparme mucho de esto porque es algo que todas y todos sabemos, ¿no? Que la participación de las mujeres fue limitada durante mucho tiempo, limitada en términos de prácticamente anularla. Las mujeres no podían intervenir en asuntos políticos y electorales, ¿no? No podían intervenir desde luego de forma activa, es decir, no podían manifestar su voto y tampoco podían hacerlo de manera pasiva, no podían acceder a algún cargo público. Sobra decir, ustedes saben bien esto, que el derecho al voto se les reconoció a mediados del siglo XX y a partir de entonces hay que contar sus apariciones en el escenario político en cargos de elección. ¿Cuándo fue que se eligió por primera vez a una mujer para un cargo de elección? Y a partir de este momento, de esta primera elección, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que más y más mujeres pudieran ocupar algún cargo público derivado de esta vía comicial? Para no entrar en datos que ahora no resultan relevantes, me parece que es importante señalar que la primera vez en donde se puede hablar, o el primer momento en el que se puede hablar de una integración paritaria, y esto no es menor porque representa una presencia en igualdad, cuando menos numérica, entre hombres y mujeres, es en 2018, que el Congreso quedó integrado por un número muy semejante, ¿no? Una cantidad muy semejante de hombres y de mujeres. Esto nos lleva a otro problema que ahora voy a platicar, pero bueno, en principio imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar para poder hablar de una presencia real, de una presencia en términos equitativos entre hombres y mujeres. ¿Cómo se logra esta presencia? Bueno, pues a partir desde luego de de la suma de muchas herramientas. Yo me voy a enfocar particularmente en los criterios jurisdiccionales,
que dieron lugar en un primer momento a que la integración paritaria o la participación paritaria se entendiera como una acción afirmativa, es decir, como una desigualdad justificada, ¿no? Un beneficio en favor de un grupo determinado que históricamente había sido relegado, que históricamente no había tenido presencia y participación. Se establece esta acción afirmativa para garantizar por lo menos que iniciara este proceso de integración paritario, y ya después, conforme fueron avanzando los criterios, conforme se fue avanzando en esta idea, esta acción afirmativa se volvió un principio constitucional que hoy debe ser observado en todos los niveles de gobierno y en todas las funciones del Estado. Pero comencemos entonces por el principio, ¿no? Si partimos de esta idea que ya platicaba, en el sentido de que las mujeres no tenían presencia en la vida político-electoral, pues lo primero que hubo fue en sede jurisdiccional fue una impugnación relacionada, ¿no?, con esta exigencia de que se abrieran espacios para que pudieran realmente intervenir y tener o poder ser tomadas en consideración para ser primero postuladas y posteriormente elegidas. A partir de este reclamo, y estoy hablando de los primeros años de la primera década, ¿no?, de este siglo XXI, o sea, la primera parte de los años 2000, se presenta una impugnación que da como resultado que la Sala Superior del Tribunal comenzara a hablar de cuotas de género. Estas cuotas de género obligaban a los partidos políticos a postular a un porcentaje de personas del mismo sexo frente a otro porcentaje, en un porcentaje menor, de personas del otro sexo, ¿no? Si no mal recuerdo, era un 70-30, ¿no? Los partidos políticos estaban obligados a postular un 70% de personas de un sexo y 30% del sexo contrario. Sobra decir que el 30% normalmente lo ocupaban mujeres. Y lo que se hacía en este momento, o sea, un poco ya garantizada esta primera etapa de postulaciones, ¿no? Lo que se evidenció de repente con el actuar de los partidos es que colocaban como, y estamos hablando en esta etapa, y esto es importante, de candidaturas a diputaciones. ¿Por qué es importante? Porque entonces las postulaciones se hacían en fórmulas. Lo que hacían los partidos era postular como propietarias a mujeres para cumplir el porcentaje exigido, pero ponían como suplentes a hombres. Y se presentó alguna vez un caso en el cual las mujeres resultaron ganadoras del proceso en el que participaron, y cuando accedieron al cargo pidieron licencia para que entonces el hombre ocupara su lugar. Esto desde luego puso de manifiesto que la postulación no era el único aspecto que debía tomarse en cuenta y que debía cuidarse para efecto de lograr esta paridad y, insisto, iniciar esta ruta hacia la igualdad sustantiva. De forma que se empezaron a construir criterios en el sentido primero de que las postulaciones tenían que hacerse, en el caso de las mujeres, en fórmulas que estuvieran integradas solo por mujeres. Y en el caso de que un hombre encabezara una fórmula, pues entonces se estableció que la suplencia podía, e incluso diría yo debía, valorarse y pensarse y impulsarse la posibilidad de que fuera la suplencia ocupada por una mujer, ¿no? Y además se estableció algún criterio adicional en el sentido de que para garantizar el acceso de las mujeres debían las fórmulas estar acomodadas, ¿no?, de manera alternada. Es decir, no podía haber, digamos, las primeras 10 fórmulas de un mismo sexo, sobre todo de hombres, sino que debían garantizarse que habría la misma posibilidad de acceso al cargo para unos y para otros, de forma que si la primera fórmula era de hombres, la siguiente tenía que ser de mujeres y así sucesivamente. Estos criterios iban encaminados, insisto, a garantizar no solamente la postulación, sino a permitir y a lograr de manera efectiva el acceso de las mujeres a cargos públicos. De esta forma se fue desarrollando la idea de paridad a partir de distintas dimensiones. Hasta aquí he hablado de una paridad horizontal y de alguna manera también de una paridad transversal.
porque la idea de ir poniendo las candidaturas y las fórmulas de manera alternada implicaba, ¿no?, que los partidos no podrían postular a las mujeres en aquellos espacios en donde los triunfos fueran realmente difíciles, ¿no? Las condiciones para que pudieran acceder al cargo pues no fueran las más propicias. Estas ideas o estas dimensiones a las que me he referido luego se complementan porque el criterio de paridad se extiende hacia los municipios, se genera este criterio de paridad vertical que en algún momento genera una contradicción entre lo resuelto por el Tribunal Electoral y la Corte, aunque en este momento ya hay claridad, ambos órganos jurisdiccionales se han pronunciado porque la paridad en municipios es absolutamente constitucional, y un poco cubiertas estas dimensiones, ahora estamos en un proceso en donde se está promoviendo e impulsando la paridad total, ¿no? La paridad total, que insisto, ya es un criterio que no es una acción afirmativa, sino un principio constitucional. Esto quiere decir que ya está dentro del texto constitucional y la paridad se desarrolla como uno de los aspectos torales o de los aspectos fundamentales, ¿no?, como una de estas decisiones políticas relevantes que tiene incluido el texto constitucional. Y esta paridad total implica que en todos los cargos, ya les decía, de todos los niveles de gobierno y de todas las funciones del Estado deben estar integrados de manera paritaria. Entonces, en el Poder Judicial debemos tener, en cualquier órgano de Poder Judicial debemos tener el mismo número de hombres y de mujeres, en cualquier poder legislativo tendrá que ser así, y ahora esta idea de paridad total ya incluyó las postulaciones para cargos unipersonales. Hace muy poco tiempo el INE emitió un acuerdo dentro del cual se obligó a los partidos políticos que participarán en este proceso que se está desarrollando, en el que se van a elegir a 15 titulares, ¿no?, de los ejecutivos locales, a que postularan el mismo número de hombres que de mujeres. Este acuerdo fue impugnado ante la Sala Superior, que confirmó esta determinación, de forma que hoy, en este proceso, insisto, cada partido, ¿no?, debe proponer el mismo número a partir de un criterio de paridad, a los candidatos y candidatas que competirán para ocupar el cargo de ejecutivos en las entidades federativas. Ahora, esto que he ido platicando, desde luego evidencia que ha habido un avance, que ha habido un desarrollo en el tema de la postulación y de la posibilidad de participación de las mujeres en el ámbito político electoral. Falta, desde luego, todavía garantizar que esta postulación llegue a buen término. Me refiero al caso de las postulaciones en cargos unipersonales, y en el caso, por ejemplo, del Congreso, donde, como ya decía, hay un número similar de hombres y mujeres. Ahora la lucha se desarrolla en el sentido de que las mujeres también puedan ocupar cargos de dirección dentro de este poder legislativo. Al final, ¿no?, porque esto también se ha replicado desde luego al interior de los partidos políticos. Recuerdo alguna resolución, me parece de la magistrada Soto, pero bueno, al final de la Sala Superior, en donde se modificó alguna integración de un órgano de dirección partidista porque no estaba integrado de manera paritaria, y entonces se vinculó al partido para que atendieran este principio que, insisto, en esta lógica de haber quedado incluido a nivel constitucional, obliga a todos los órganos y a todos los sujetos que se rigen por la norma. Bueno, un poco a partir de esta idea inicial, como ya les decía, pues lo que hemos obtenido, lo que se ha generado es esta posibilidad de participación. Y hoy en lo que estamos trabajando es en garantizar que esta participación sea libre de cualquier tipo de violencia.
Ya desde hace algunos años se fueron desarrollando criterios de las distintas salas, particularmente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, dentro de las cuales se establecieron algunos parámetros y, a ver, para empezar, se conoció de algunos asuntos que involucraban denuncias por violencia política o política por razón de género contra las mujeres. Estos reclamos de justicia finalmente quedaron incluidos dentro de el marco normativo que regula la actuación de los órganos electorales, y el 13 de abril del año pasado se aprobó una reforma amplia, una reforma me parece que inicialmente cuando menos útil, dentro de la cual se establecen conceptos o elementos que son fundamentales en relación con esta violencia política por razón de género. Por ejemplo, ya hay una definición establecida en la norma, ya hay también una ruta o una vía, un medio de impugnación definido para hacer valer este tipo de denuncias, ¿no? Denuncias contra actos que involucren este tipo de conductas. Y esto no es menor porque, como voy a platicar a continuación, este medio impugnativo no solamente ofrece algunas facilidades en cuanto a la temporalidad, ¿no?, de su denuncia y resolución, sino que también tiene algunas características que resultan fundamentales, como por ejemplo la posibilidad de dictar medidas cautelares y sobre todo medidas de reparación integral, ¿no? Hoy entonces lo que tenemos, si me dejan decirlo de manera muy general, es una definición en la cual se ha establecido básicamente, en lo que yo quisiera resaltar, que no importa la persona, ¿no?, que emita o que genere este tipo de violencia, ni el ámbito a partir del cual se desarrolla este tipo de violencia. Quiero decir, es irrelevante si quien comete la violencia es un hombre o es una mujer, y también es irrelevante si esta conducta o la conducta de violencia se genera en la esfera pública o en la esfera privada. Lo que es determinante, y esto es muy importante para efectos de poder hablar de un asunto de violencia política por razón de género, del cual pueda tener conocimiento el órgano electoral, es el impacto que la conducta pueda tener en los derechos de la persona que es víctima de la violencia. Quiero decir, la Sala Superior ha establecido que para hablar de violencia política por razón de género es necesario que la conducta denunciada impacte en el ejercicio de los derechos político-electorales de la víctima, o bien tenga una repercusión en algún proceso electoral, ya sea porque no se permita a la mujer hacer campaña, o bien no se le permita ocupar algún cargo y desarrollar desde luego algún cargo para el cual haya sido elegida. Esto es muy importante porque entonces, insisto, no cualquier asunto de violencia será un asunto de violencia política por razón de género, y no cualquier asunto de violencia política por razón de género podrá llegar o debe llegar a las instancias del tribunal. Esto no debe entenderse en una lógica de que se está cerrando la vía, o si me dejan decirlo de una manera más sencilla, como que se estuviera cerrando la puerta para que las mujeres acudan a las instancias jurisdiccionales. Lo único que se está haciendo es, digamos, perfilar y definir cuáles son aquellos asuntos en los cuales el tribunal podrá tener intervención y podrá eventualmente reparar alguna situación que sea irregular, ¿no? Esto no implica de forma alguna que si no se encuadra la denuncia en los supuestos que estoy comentando, no pueda ser conocida o denunciada o atendida, sino simplemente que no en todos los casos puede llegar al tribunal electoral. Insisto, la lógica de esta definición o de este criterio es establecer en qué casos habrá legitimación activa, y de esta forma habrá, digamos, la posibilidad para que este órgano jurisdiccional pueda emitir algún pronunciamiento en relación con alguna conducta que pueda implicar violencia política por razón de género.
Bueno, definido o establecido esto, ya les decía que hay además también ya definida una ruta, un medio impugnativo al cual puede acudirse para efectos de impugnar este tipo de situaciones, y es el procedimiento especial sancionador. ¿Cuál es la lógica de que sea este medio impugnativo? Bueno, la rapidez con la que por lo menos normativamente este medio se desahoga. De acuerdo con la norma para desarrollar un procedimiento especial sancionador, hay 3 días para que se integre el expediente y 3 días más para que se resuelva. Ustedes deben tener presente que el procedimiento especial sancionador, de acuerdo con lo establecido en la legislación, es un procedimiento híbrido, es un procedimiento mixto en el que interviene tanto la autoridad administrativa electoral como la autoridad jurisdiccional. La autoridad administrativa lo que hace es integrar el expediente, es decir, reunir todos los elementos que sean necesarios en relación con la conducta denunciada, para que una vez que este expediente esté listo, digamos esté bien armado, se le envíe a la sala regional especializada en el caso de los procedimientos federales, desde luego. Se le envía a la sala regional especializada para que ésta resuelva el fondo del asunto. Insisto, hay 3 días normativamente hablando para que el instituto haga las funciones de integración, y hay 3 días también normativamente hablando para que la sala emita la resolución correspondiente, que desde luego en una lógica de distribución de competencias puede ser impugnada ante la sala superior del propio tribunal. Pues bien, además de la facilidad o de la rapidez con la que se sustancia y se tramita y se desarrolla este procedimiento, lo que no es menor, ¿no? Porque implica desde luego que una conducta irregular puede ser detenida y puede ser modificada a la brevedad, de forma que no tenga un impacto real en los procesos, ¿no? O un impacto mayor en los procesos. Además de esta rapidez, insisto, el procedimiento especial sancionador tiene 2 elementos más que es importante pronunciar o señalar desde ahora. Por un lado, en este procedimiento existe la posibilidad de que se dicten medidas cautelares. Las medidas cautelares son herramientas precautorias, preventivas. Una vez que ha sido denunciada la conducta, con la intención o con la finalidad de que ésta no siga ejecutándose y no genere un perjuicio mayor o un daño mayor para la persona y para todo el proceso en el que participa, la denuncia puede ser detenida, puede ser literalmente suspendida. La idea es, insisto, que no siga ejecutándose algo que eventualmente pueda provocar un daño que se vuelva irreparable. Pero además, el procedimiento especial sancionador tiene la posibilidad, sobre todo en este tipo de asuntos que involucran derechos humanos y además derechos humanos de esta trascendencia, ¿no? Tiene la posibilidad de dictar medidas de reparación integral. Las sentencias normalmente son en sí mismas, sobre todo tratándose de procedimientos sancionadores, digamos el que es, como es el procedimiento especial sancionador, que es finalmente esta su naturaleza. La sentencia tiene una finalidad reparatoria, ¿no? Correctiva. Lo que haces cuando desarrollas o cuando dictas una sentencia es reencauzar y reintegrar al orden normativo, ¿no? Alguna conducta que fue irregular, repararla, ¿no? El daño que se haya podido causar, remediarlo de alguna manera. Pero en el caso de la violencia política por razón de género, primero tenemos que partir de la idea de que hay muchos tipos de violencia. Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia laboral. Hemos definido en algún asunto aquí en la sala especializada que hay incluso violencia, un tipo de violencia, digamos, determinada por el medio en el cual se comete la conducta, que es la violencia cibernética, ¿no? Hay muchas dimensiones o muchos aspectos o ámbitos dentro de los cuales se puede presentar esta violencia. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué destaco esto? Porque en esta misma lógica, los impactos o los efectos de la violencia no se manifiestan, digamos, de forma unívoca, ¿no?
tiene muchísimas manifestaciones, muchísimos espacios en los cuales puede irse presentando y en los cuales desde luego tiene también que irse corrigiendo. Entonces, si bien es cierto que que la violencia puede tener eventualmente algún impacto que sea medible, que sea determinable de manera objetiva y que pueda repararse de forma muy directa e inmediata, pues también habrá algunos casos en donde involucre violaciones a aspectos como la dignidad de la persona o algunas otras, insisto, variantes que puedan presentarse en relación con los actos que se hayan cometido, que necesiten una atención diferente. Entonces, para atender este tipo de asuntos, dentro de las medidas de reparación integral, se pueden establecer algunas herramientas, como por ejemplo las medidas de no repetición, a partir de las cuales en algún asunto ya se ha definido que, por ejemplo, algún funcionario público que comete una conducta de esta naturaleza, pues debe capacitarse, debe concientizarse en relación con los alcances de esta figura y debe corregir las percepciones y el funcionamiento que normalmente lleva a cabo, ¿no?, sin darse cuenta de estas situaciones que pueden implicar violencia. Y esto es muy importante porque a propósito de la violencia no debemos perder de vista que hay la violencia es un tema tristemente cultural, porque hay muchas situaciones que nosotros consideramos que son ordinarias, ¿no? Los famosos micromachismos, por ejemplo, a partir de los cuales se cometen situaciones de violencia contra las mujeres y que no conllevan una reparación, como les decía, directa o inmediata, sino que implican una construcción distinta para modificar en todo su contexto y en toda su profundidad esta situación irregular. Bueno, estas tres situaciones, cuando menos, son las relevantes que encuentro yo y que comparto con ustedes para efecto de señalar o destacar por qué es la denuncia, porque una denuncia por violencia política por razón de género debe iniciarse por esta vía. Aquí tendría que decir que desde luego esta es como una ruta inicial, ¿no? Porque como intentaré señalar a continuación, hay algunos aspectos que de pronto, pues finalmente la realidad siempre supera la norma, que de pronto complican este devenir ordinario, ¿no? Pero antes de hacerlo quiero comentarles otra cosa. Ya les decía que tenemos algunos elementos que han sido importantes en cuanto a su definición para atender este tipo de asuntos. Ya hablé de la definición, ya hablé del medio. Ahora me parece que es muy importante también destacar algunos criterios que ha emitido la Sala Superior a partir de los cuales se analizan y se atienden este tipo de asuntos. Quiero enfocarme particularmente en dos que me parecen relevantes. Primero, la determinación que hizo la Sala Superior de que el catálogo de sujetos sancionados por razón de violencia política de género es constitucional. Este catálogo es literalmente un listado en el cual van a ir incluyéndose aquellas personas que hayan sido sancionadas por haber cometido una conducta de esta naturaleza. Este catálogo tiene una función, desde luego, de visualización, tiene una función informativa, tiene una función de socialización y de difusión, pero también tiene una finalidad de disuasión. Finalmente, la forma, ¿no? o quedar incluido en este catálogo frente a los demás, desde luego que implicará una marca o una situación, ¿no?, con la que habrá que cargar por el tiempo que sea necesario. Pero es importante visibilizar este tipo de conductas y este tipo de irregularidades justo con la intención de que no vuelvan a cometerse. Entonces, la definición de este catálogo como una herramienta útil e importante en la lucha contra la violencia política de género me parece que es algo destacable. Y hay otro criterio que también quiero compartirles, que es el de la reversión de la carga de la prueba. Me explico. Normalmente, ¿no?, en todos los asuntos jurisdiccionales,
quien afirma alguna situación está obligado a probarla, ¿no? En el caso de violencia política de género no es así. En el caso de violencia político de género, cuando hay alguna denuncia en este sentido, se presume que la violencia existe. Esto es, de entrada se le cree a la víctima. Y quien tiene que acreditar que no cometió este tipo de conductas es el sujeto denunciado. Entonces, si esta persona, si este sujeto no logra destruir los argumentos que plantea la denunciante, entonces la conducta se tendrá por actualizada. Esto no es menor, ¿no? Insisto, no solamente rompe la lógica ordinaria de cualquier proceso, sino que además le da esta fuerza y este revestimiento a los asuntos de esta naturaleza que por su trascendencia tienen que ser entendidos, estudiados y resueltos de una forma completamente distinta a la que ordinariamente implica el análisis de este tipo de casos. Bueno, planteado esto y ya para ir cerrando mi participación, yo quisiera decirles o quisiera hablarles, retomar un poco esta idea que les decía de primero las conductas cotidianas que normalmente no observamos, que normalmente no asumimos como violencia y que sin embargo es violencia, y también platicarles un poco cómo la realidad que estamos viviendo hace que este tipo de conductas sean pues no sé si más comunes, pero por lo menos tengan un grado de penetración y de complicación particular. Por cuanto hace el primer aspecto, miren, violencia puede ser incluso que nos refiramos a una mujer con un diminutivo de su nombre si a esta mujer no le gusta. Quiero decir, y lo pongo solo como un ejemplo, si hubiera alguna mujer que se llamara Susana y nosotros le dijéramos Susi y esto a esta mujer no le gustara y nos lo hubiera dicho e insistiera en ello y nosotros también insistiéramos en llamarla así, eso ya es un tema de violencia, ¿no? Un poco en esta lógica hay algunas conductas que se han ido visualizando en relación con este tipo de comportamientos. Se han visualizado incluso en sentencias del tribunal. La Sala Regional Guadalajara tiene alguna en donde establece con precisión los conceptos, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, perdón por señalarlos en un muy mal inglés, ¿no? Pero de un manterrupting, de un mansplaining y de alguna otra conducta a través de la cual los hombres digamos, le restan méritos, le restan presencia, le restan conocimientos a las mujeres y las interrumpen o explican las cosas como si ellas no pudieran hacerlo o no lo entendieran, en fin. Estas conductas que si nos ponemos a revisarlo con cuidado, ¿no? Están más arraigadas en la sociedad de lo que quisiéramos aceptar y reconocer, pero que ojalá y lo hagamos porque en la medida en que sea posible, en la medida en que entendamos que lo estamos haciendo mal, podremos corregirlo. ¿Y por qué están tan arraigadas? Pues porque estamos en una sociedad en donde hay muchos estereotipos. Y esos estereotipos es justamente lo que debemos ir modificando. Bueno, se han identificado este tipo de conductas, insisto, que parecen muy cotidianas, que parecen muy normales y que sin embargo debemos atender y debemos corregir. Y además hemos ido aprendiendo que hay distintos ámbitos o distintos aspectos, medios o canales en los cuales la violencia tiene una penetración mayor. Y hablo de las redes sociales en particular. Y ustedes saben, mejor que yo sin duda, cuál es la dinámica de las redes, cuál es la complicación que tienen las redes y también cuál es el grado de penetración que tienen las redes. Hoy prácticamente toda la gente en el país tiene acceso a un teléfono inteligente y de un teléfono digamos que pueda tener acceso a internet y quien tiene esta posibilidad normalmente también tiene acceso a redes sociales. Y en redes sociales la dinámica a partir de la cual se replican contenidos es una dinámica muy importante porque finalmente gente que incluso no conocemos puede replicar, ¿no? Alguna publicación que nosotros hayamos hecho. De forma
que cuando hay algún comentario o alguna situación que implique violencia política de género que se haya hecho en redes sociales, la afectación es mucho más trascendente, ¿no?, que en cualquier otro medio. Justo, insisto, por las particularidades y las características de estos medios de comunicación que han llegado para permanecer, sin duda, ¿no?, que han llegado también para rebasar a otros medios más tradicionales que tenían un grado de penetración importante, como la radio y la televisión, que tienen estas redes sociales características muy importantes y muy positivas, por ejemplo, la posibilidad de difundir contenidos, el grado de penetración, la facilidad con la que podemos intercambiar ideas, en fin, pero que también tienen estos aspectos en donde mal empleadas, mal utilizadas, pues pueden generar alguna situación irregular que deba repararse con mayor cuidado y mayor atención, además de que la determinación de responsabilidades en redes sociales pues tiene algunas particularidades, ¿no? La persona que genera algún perfil en una red social no es necesariamente quien lo administra, ni tampoco es quien necesariamente cuelga los contenidos, los desarrolla, en fin, tiene sus particularidades y es algo en lo que hay que poner mucha atención. Ya para concluir, solo quisiera decirles que, a ver, en mi opinión, y esto es algo absolutamente personal, para efecto de poder corregir este problema, un primer paso para corregir este problema de violencia política de género es aceptar que todos y todas estamos involucrados en la situación, ¿no? Ya les decía yo que no hay distinción en el sujeto activo. La conducta la puede cometer un hombre o una mujer por igual. Y muchas veces las propias mujeres, por esta cuestión de estereotipos y de funcionalidad social, se ven obligadas a asumir o aceptar algunas conductas que están mal. Entonces, en la medida en la que reconozcamos estas situaciones irregulares y aceptemos que deben corregirse, es un primer paso a partir del cual podríamos o podremos generar situaciones distintas. Y es utilizando herramientas tan sencillas como el lenguaje incluyente. Yo sé que esto ha tenido mucho debate, sé que hay voces a favor, sé que hay voces en contra, pero miren, el lenguaje crea contenidos y crea realidades. Entonces, en la medida en que nosotros podamos expresarnos de forma en la que nuestras palabras incluyan a todas las personas, estaremos reconociendo que estas personas existen y que tienen el mismo valor. Ese tipo de herramientas sencillas hay que empezar a implementarlas. Ya cuando el problema crece y cuando es necesario llegar a un órgano jurisdiccional, pues entonces que sepan que cuentan con estas herramientas que he intentado platicar, perdón que haya sido un poco atropellado, pero bueno, que he intentado platicar y que espero haber dibujado, por lo menos de manera sencilla e inicial, con mi participación. Y bueno, que sepan que ya no hay espacios para silencios y que tampoco hay espacios para oídos sordos, y que las instituciones, en particular la sala especializada y desde luego el Tribunal Electoral, estamos listos para, de una forma muy respetuosa pero también muy contundente, trabajar para erradicar este tipo de violencia y para garantizar el derecho que todas las mujeres tienen a vivir libres de violencia en todos los aspectos y los espacios de su vida. Muchísimas gracias por su atención y muchos saludos.